La Diócesis de Pasto presenta Encuentro con la Palabra. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan todos los domingos para participar de este Encuentro con la Palabra. Bienvenidos. Del Santo Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, versículo 14, al capítulo 23, versículo 56. Mientras lo conducían, echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que llegará el día en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas sepúltenos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echándole suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías, el Dios elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima del letrero una escritura en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ¿ni siquiera temes a tu Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso del mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo: realmente este hombre es justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos, que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a decirle y pedirle el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no se había puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos, y el sábado, guardando reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el ciclo C de la liturgia leemos el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Consideremos algunos elementos propios de la teología lucana. Primero, Lucas, como es sabido, es considerado el evangelista de la misericordia, es decir, el evangelista del amor infinito de Dios que se manifiesta en Jesucristo. Ninguno de los evangelistas ha percibido como él la sensibilidad del amor del Padre que se deja sentir de manera especial entre los pobres, entre los que sufren, entre los marginados.
Este mismo interés se manifiesta en la narración de los acontecimientos de la pasión del Señor. En primer lugar, porque todo este relato está sustentado por un conocimiento del alma de Jesús, cuya intimidad se desvela en el evangelista cuando nos presenta a Jesús orando con su Padre, Lucas 22:42, o cuando su Padre lo anima en el momento del sufrimiento, Lucas 22:43. La cruz aparece en este relato de la pasión como un verdadero sacramento del amor divino, la revelación de la misericordia en medio del sufrimiento. Lucas no pone la atención en las referencias que tienen que ver con el dolor, como pueden ser la flagelación o la coronación de espinas, que sirve en los otros evangelios para inculpar a quienes dieron muerte a Jesús. Para el evangelista, lo importante es descubrir el amor del Padre en su Hijo y hacia todos los seres humanos. Aún en esta situación de dolor, Jesús no aparece abandonado en el Calvario. No se cita a Zacarías en el capítulo 13, versículo 6, sobre la dispersión del rebaño. En el Evangelio, Jesús permanece acompañado de sus amigos y conocidos. Y reemplaza el grito del Salmo 21 presente en el Evangelio de Mateo para cambiarlo por el Salmo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A la luz de todo esto es comprensible el papel que desempeña en este relato de la pasión la actitud de perdón, solo explicable desde el misterio de la misericordia. En definitiva, todo el mundo queda limpio y se insiste en hechos positivos, solo explicables desde la virtud reconciliadora del sufrimiento de Jesús y de su actitud de perdón. Jesús aparece claramente como el inocente, el justo, el perseguido, aún en el proceso de los romanos. Pilato proclama la inocencia de Jesús. El centurión romano también reconoce su inocencia. Solo en Lucas, Jesús se dirige con palabras consoladoras a las mujeres que de lejos lo siguen. Realmente, Lucas ha sido llamado el Evangelio de las mujeres y de la misericordia, con los más pobres y los ignorados, y las mujeres hacían parte de esa clase marginada en Israel. Pero para Jesús, en todo el Evangelio de Lucas, las mujeres hacen parte del discipulado y merecen un trato respetuoso. Ahora, camino del Calvario, la fidelidad de las mujeres a su Maestro es reconocida por el Señor. La pasión y muerte de Jesús son una verdadera revelación, la manifestación de la misericordia del Padre. Solo quien ha comprendido una actitud tan conmovedora como la que nos trae el Evangelio en la parábola del Padre misericordioso podrá entender por qué el evangelista ha mirado así el misterio del sufrimiento y de la muerte de Jesús. Lucas concibió el relato de la pasión como una contemplación de Jesús. Por eso este relato es una invitación al lector oyente a aproximarse a Jesús, a seguirlo, a llevar con él la cruz de cada día. En la palabra que se dirige en la cruz al malhechor arrepentido, ese hoy nos remota al capítulo 4, versículo 21, cuando en la sinagoga de Nazaret Jesús declara que hoy se ha cumplido. El pasaje de Isaías 61:1-2 que acabamos de leer. El tiempo se ha cumplido y Él se ha manifestado para anunciar la libertad a los cautivos, la libertad a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Ha cumplido su misión porque va a morir colgado en la cruz, pero seguirá viviendo en medio de nosotros. Que este tiempo de la Semana Santa sea una oportunidad para hacer presente en nuestro hoy la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la libertad. Durante esta semana voy a vivir el camino de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, participando en todas las celebraciones comunitarias de mi parroquia o sector. Y que el Señor nos bendiga y acompañe durante todo este tiempo santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.